Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos listos para ponernos al día en temas de economía y finanzas y vamos a platicar de un tema muy interesante. Seguramente ya están muy informados sobre ello con respecto a la propuesta de nuevos impuestos que se van a estar pagando en algunas secciones. ¿Qué significa esto de los nuevos impuestos? Bueno, primero tenemos que decirles, se los dije y se los dijimos desde hace mucho tiempo, que como veíamos los indicadores y esta toma de reservas que estaba haciendo el gobierno para ajustar el presupuesto del 2019, seguramente nos íbamos a enfrentar a nuevos impuestos. Y lo dicho, se ha vuelto realidad. ¿Por qué se ha vuelto realidad? Porque seamos honestos, seguramente va a pasar esta petición de presupuesto limpia. Dudo que alguien le haga observaciones, así es que nos enfrentaremos a ello. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que el gobierno no es una empresa, no es una generadora de riqueza. Así es que tiene que pedirle más dinero a su patrón, es decir, el pueblo. Deberíamos de ser nosotros su jefe. Bueno, en teoría somos su jefe. Así es que nos va a pedir otro aumento de sueldo. Este aumento de sueldo no es si queremos, es a fuerza. ¿Por qué? Porque no le alcanza para los gastos. ¿Por qué no le alcanza? Porque no hay inversión. Cuando no hay inversión no se genera riqueza y no se genera este movimiento natural de la economía. Es decir, se está haciendo un gasto, pero es un gasto que en materia económica, cuando tú lo aterrizas en finanzas personales, es como cuando tienes un negocio y transfieres riqueza. Por ejemplo, estos negocios en el que tú compras un producto y lo vendes a otro precio, esto es solamente una transferencia de riqueza. Tú te quedas con una parte proporcional por mover estas mercancías. Y lo que está haciendo el gobierno con estos programas que no invierten solamente es diluir esta riqueza, es decir, darle subsidio. No es para generar inversión, no es para generar nuevos proyectos de inversión, nuevos empleos, nuevas carreteras. Y además, nuestro gobierno está entendiendo algo que piensa que el ahorro es no gastar y tener subejercicio. Y la realidad es que la naturaleza en materia política eso no es ahorro. Ahorro es que tú tengas 100 millones de pesos y vas a hacer una carretera. Entonces, como eres muy buen administrador y haces que la gente no robe y haces que los proveedores se pongan por la línea y juegan bonito, como él dice, y no haces una carretera, sino haces 10 carreteras. Eso quiere decir que vas a beneficiar a 10 empresas en lugar de una sola empresa. Significa que estas 9 empresas, porque traíamos estas 9 empresas, van a tener con qué pagarle a sus empleados, van a tener ingresos, van a generar algo que se llama riqueza y sobre la cual se va a hacer un pago tributario, que es el impuesto sobre la renta. Entonces tenemos dos impuestos. Uno es impuesto a la riqueza, a la generación de valor, y otro es el impuesto al consumo, que es el IVA. Si de verdad evaluáramos las cosas, hace muchos años me tocó ser alumna de Jonathan Gell, y la verdad es que es uno de mis mejores profesores y me siento muy orgullosa de haber sido una de sus alumnas. Y él mencionaba que el análisis de las variables macroeconómicas para México debería verse desde un punto de vista del INEGI para hacer planteamientos de política pública. Él criticaba de manera contundente y con mucha razón en experiencia y en técnica, porque sabía muchísimo, que muchas de las políticas de estos impuestos a ciertos alimentos adicionales, en realidad los únicos bolsillos que dañan son de la clase mucho más trabajadora, la clase con más necesidades, porque esta clase es la que no tiene agua potable, la que no tiene calidad en carreteras, la que no tiene acceso a cierto nivel de educación y que se queda con subempleos meramente para sobrevivir. Son los que consumen coca porque no tienen agua limpia y porque así los acostumbraron. Son los que consumen pan Bimbo, son los que consumen más azúcares, por eso, porque así fue como fueron educados. Y eso nos dicen eso es lo que nos indican estas variables macroeconómicas para México. ¿Qué significa que la coca y que todos estos alimentos suban más? Pues miren, alguien, como él diría, que tiene otro nivel socioeconómico y el presidente los califica como fifís, toman mucha agua, no toman refresco. Entonces ese impuesto no les va a afectar a ellos, les va a afectar a la gente que no ha sido educada en temas de salud. Le va a afectar a la gente porque además estos nuevos impuestos no están etiquetados. Es decir, esto de la coca pues daña a la gente que, puede propensar a tener diabetes. Pues vamos a desarrollar programas para educar y para prevenir. No, es para que lo que él quiera. Es decir, estos son los clásicos que en mi libro yo diría son los no me alcanza. Por falta de planeación nunca les va a alcanzar. Aterrizándolo en materia de finanzas personales, son estos individuos que tienen un aumento de sueldo y sigue sin alcanzarles. Y vuelven a tener otro aumento de sueldo y siguen sin alcanzarles. ¿Por qué?
porque no tienen planeación, porque no tienen previsión, porque no tienen visión de futuro con respecto a qué quieren hacer con sus ingresos. Y cuando llegan a una edad de retiro no tienen absolutamente nada, porque nunca se preocuparon por ahorrar 10 pesos diarios para su futuro. Eso es lo que nos está pasando hoy. ¿Van a hacer estos aumentos de impuestos? Definitivamente. ¿Eran necesarios en algunas secciones? Probablemente. Por ejemplo, todos los de las plataformas digitales. Era verdaderamente espantoso para una pyme, para un empresarial que invertía en publicidad, por ejemplo, en alguna de estas plataformas, y lo único que les llegaba era un recibo y no puedes hacer la deducción absoluta porque no tenías una factura que cubriera el CFDI, que tuviera la cadena y todos estos asuntos. Probablemente es bueno. ¿Dónde considero que se le está pasando la mano? Pues a la gente de los catálogos. Definitivamente creo que la gente que se dedica a estos negocios paralelos es una simple y sencilla razón. Es para completar el gasto. Así es que ahora que tengan que pagar impuesto más impuesto sobre la renta masiva, pues creo que va a ser difícil para ellos, pero aún más va a ser difícil para el consumidor, porque los impuestos se trasladan al consumo. Así es que yo les sugiero que sigamos atentos a las políticas públicas que están tomando nuestro presidente, porque en la medida en que el dinero se gaste de manera inadecuada y no se invierta de manera adecuada, vamos a tener cada año más aumentos, y no solamente en plataformas digitales, no solamente en algunos nichos de productos. Podemos tener el riesgo de que sigan aumentando impuestos indirectos como el de las gasolinas, que según esto pues no iba a subir, siguen subiendo. Podemos tener impuestos y costos directos, por ejemplo en energía, que estamos viendo que pudiera darse tan solo con el cambio climático. Hay una serie de variables que, si no se analizan de manera adecuada, definitivamente los bolsillos que van a subir son los nuestros. Con esta me despido. Tipo de cambio 19.51, IPC 42.662 y SP500 2.978. Hasta mañana.